predictivo? ¿Tengo la posibilidad de saber si estoy predispuesto genéticamente para ciertas enfermedades? ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Es mejor saber que no saber? Se lo vamos a preguntar al doctor Guillermo Layson, es médico genetista clínico del Centro de Genética y Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, Paula. Doctor, ¿qué es un test genético predictivo? Bueno, primero que nada hay que diferenciar que existe una infinidad de test genéticos con distintos sentidos, distintas razones de realizarse. Primero están los test que son con fines diagnósticos o pronósticos, que se realizan para muchas enfermedades poco comunes, enfermedades que pueden afectar a niños o adultos o se pueden ir desarrollando con el tiempo. Pero eso no es para saber si voy a tener la enfermedad en un futuro. No, es para hacer un diagnóstico y confirmar una sospecha de una persona que ya tiene una condición o enfermedad declarada. Ya, perfecto. ¿Okay? Y eso tiene otros fines. Y por otro lado tenemos los test predictivos, que vendrían a ser test que se realizan en personas que no presentan ningún síntoma, pero tienen algún antecedente familiar o tienen alguna preocupación de que vayan a desarrollar algún tipo de enfermedad que tiene una base genética, de alguna otra manera. ¿Se está hablando más de los test genéticos predictivos porque la tecnología ha avanzado más o porque están de alguna manera de moda? Bueno, hay dos Si es que partes. se puede hablar de moda en condiciones como estas, digamos. En realidad la genética los últimos 20 años podríamos decir que está de moda por el proyecto Genoma Humano, que eso lleva a muchos avances en cuanto a las metodologías para hacer estudios genéticos. Justamente, primero para conocer la secuencia de nuestra genoma, toda la información que nosotros poseemos en nuestras células, que determina cómo la célula funciona, y seguido con eso hubo un aumento significativo en la capacidad de hacer estudios de ese tipo, y eso permite actualmente ofrecer una infinidad de estudios. Y por otro lado está la moda de y democratización un poco de la genética, ya que empresas en Estados Unidos y en otras partes del mundo ofrecen directamente hacer test sin pasar por una consulta médica, con distintos sentidos, ancestría, o sea, para saber cuáles son el origen de nuestros genes, de dónde venimos, y también, entre comillas, test de susceptibilidad para ciertas condiciones que son comunes, como la diabetes, el cáncer, etcétera. Corríjame usted si estoy en lo incorrecto, pero lo que hizo Angelina Jolie antes de su mastectomía, ¿es precisamente un test genético predictivo o ella asume que viniendo de la condición de su madre que muere de este tipo de cáncer, toma una decisión como esta? Bueno, ella es una historia que es particular, no es la historia de la mayoría de las personas. Ella tenía un antecedente familiar cercano, familiar, la mamá y una tía, por lo que recuerdo, familiares de primer y segundo grado genético. Ahora, le pregunto al tiro, si yo tengo una mamá y una tía, por ejemplo, que han presentado esa enfermedad, ¿yo tengo inmediatamente que asumir que estoy predispuesta genéticamente para eso? No, hay otros factores, no todo es genético. Lamentablemente para los genetistas tengo que reconocer que no todo es genético, sino que hay factores ambientales, hábitos, conductas, que también pueden modificar o no cómo se expresan estos genes. Y en la familia Angelina Jolie hay un alto riesgo de desarrollar cáncer, y ella por ser familiar de primer y segundo grado de un afectado de cáncer de mama tenía un alto riesgo de por sí de desarrollar en algún momento de su vida esa enfermedad. Puede o no haber heredado un gen de su madre que le dé un alto riesgo o no, y eso fue lo que ella quería saber. Ella quería hacer un estudio entre comillas de predisposición o para desarrollar esta enfermedad o no, porque el hecho de tener este gen tampoco implica que ella va a tener la enfermedad. Y ella toma, se informa sobre esto y ella toma la decisión de hacerse una mastectomía, y en ese caso evita a futuro, con una decisión radical, dolorosa, cuestionada por muchos, pero evita en el futuro tener esa enfermedad. Pero hay enfermedades que por más que yo sepa, no tengo nada que hacer, nada que hacer. Las enfermedades degenerativas, imagino yo, estoy pensando en el Alzheimer, en algunos síndromes como enfermedades raras. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de casos, el test genético predictivo, para muchos es como consultar un oráculo y que me diga mi destino y casi una sentencia de muerte, ¿o no? Bueno, hay casos como la enfermedad de Huntington, alguna forma de Alzheimer, etcétera. ¿Cuál es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que se desarrolla en adultos de 40, 50 años hacia arriba, que provoca a la larga demencia y la muerte del paciente. La edad de inicio es tardía, pero se puede hacer el diagnóstico incluso desde antes de nacer. El problema tiene todas las consecuencias éticas, ya que, como usted bien decía, no se puede sanar, no se puede curar. Se han intentado hacer tratamientos
previo a que aparezcan los síntomas, pero no son efectivos, se puede tomar medidas, la persona, si es consciente de su condición, puede Como tener decidir, hijos, por ejemplo. claro, decidir la parte reproductiva, decidir qué conductas tomar, qué cosas hacer, cómo aprovechar su vida en general antes de empezar con los síntomas. Eso es una posición, otras personas se cierran los ojos y lo quieren saber y también es válida. Entonces Ahora, tiene muchas condiciones éticas porque además si esa persona tiene un hijo además, pudiera tener implicancias para otras personas de la familia ser portador de esa condición. claro, alguna otra persona pensará, necesito terminar con esta incertidumbre, mi papá, Ujú. mi hermano, no sé quién, murió por este síndrome de Huntington, por ejemplo, necesito saber si tengo o Mm. no. Pero depende necesariamente de la estructura de personalidad, porque yo tengo la Mm. sensación de que si uno no lo puede evitar, vivir 30 años no sabiendo o sabiendo hace una gran diferencia. Claro. Para cualquiera de los dos lados. Claro, eso justamente es un punto súper importante, ya que todos estos tests, aunque aparezcan en la prensa, estemos inundados de la posibilidad de hacer test, necesariamente necesitan pasar por una sesión al menos de asesoramiento genético. O sea, no es que yo decida así hacérmelo, o sea, voy a ir a un test genético predictivo y ya está. No es lo recomendado, ya que con cualquier estudio médico, examen médico, requiere por la evaluación médica y la decisión un poco médica conversada con las familias y los pacientes. ¿Por qué? Porque esto puede tener muchas implicancias, como estamos hablando. Primero, encontrarse con un resultado no esperado también. Los test genéticos pueden revelar situaciones no esperadas, por ejemplo, paternidad no revelada, problemas de consanguinidad no Se puede abrir conocida. una caja de Pandora inesperada. Claro, puede aparecer riesgo para otras enfermedades, etcétera. Dependiendo del test, por eso es importante que el paciente que tiene antecedentes consulte con algún médico y haga una evaluación de la historia familiar. Y ahí ver si realmente esa persona tiene indicación de hacerse un test predictivo o un test genético. Ujú. Pasando obviamente por una sesión donde se resuelvan todas esas dudas y exponer todas las posibilidades de resultados. Puede ser el resultado que no salga nada, que salga algo o que salga incierto incluso. Lamentablemente hay muchos test genéticos que pueden dar un resultado incierto. Y O sea, todo que eso, que me mantenga en la situación anterior claro, al examen. claro, pero lo que no es modificar es la historia familiar. Entonces, aunque no salga ningún resultado o el resultado sea incierto, igual está la historia familiar, igual hay que tomar medidas de prevención por lo menos, o seguir algunas guías de manejo estandarizadas que existen para muchos cánceres o por otras enfermedades de este tipo. De acuerdo a la experiencia de ustedes, de usted como genetista, ¿se puede hacer un perfil de quienes se atreven? Es difícil, ¿no? Pero ¿quiénes de alguna manera se atreven a ir por un test genético predictivo pese a todo esto que estamos conversando? Yo creo que las razones de por qué una persona piensa hacer un test genético son bien variadas. No sé si se puede hacer un perfil No, porque claro. hay personas, me ha tocado, personas que han llegado espontáneamente a preguntar por un test genético, pero uno hace la historia familiar, no tiene ningún antecedente. Él es una persona sana, no tiene ningún antecedente familiar, es joven, entonces uno se pregunta cuál es la motivación. Y en ese Por- caso a ese paciente, ¿qué se le dice? en realidad hay que tratar de explicarle bien, por eso una sesión de asesoramiento genético es súper importante, porque hay que orientar al paciente qué es lo que quiere, por qué y qué quiere hacer con esa información. Sí, en ese caso, si una persona no tiene ningún antecedente sano y no tiene ninguna razón para pensar que tiene una enfermedad, en realidad se le aconseja no realizarse ningún test porque no estamos buscando nada en especial. Ujú. Diferente es la motivación de una persona que quiere saber cuál es la posibilidad de ella desarrollar una enfermedad que ya se está Manifestando. manifestando en otros pacientes, en otros familiares cercanos biológicamente y ver el riesgo de que lo presente, ya sean a edades más tardías o también la posibilidad de transmitirlo a alguno de sus hijos, si es que ya la tiene. Hoy día, y de acuerdo a los avances de la tecnología y de la investigación, por supuesto, ¿qué enfermedades se pueden predecir, y esto lo digo entre comillas, con un test genético predictivo? Decíamos el Huntington, por Ujú. ejemplo. Claro, el Huntington es una enfermedad que está bien conocida en la base molecular, o sea, la persona que tiene una alteración en el gen que causa la enfermedad, sí o sí va a desarrollar la enfermedad tarde o temprano. Eso es algo más determinístico, por decirlo Wow. así, no se puede modificar. Sin embargo, el cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer donde hay una base genética fuerte, depende también de los hábitos, de los factores dietarios, por ejemplo. El consumo de grasa, el consumo de alcohol, cigarro, etcétera. Todo eso va a modificar un poco la posibilidad a lo largo de la vida de desarrollar la enfermedad. Ya, pero si yo me hiciera ese test genético predictivo Ujú. y dijera que tengo predisposición familiar genética a algún tipo de cáncer, ¿eso me sirve para yo incentivar y, y reforzar mis conductas positivas, digamos, y no proclives Uno esperaría que hubiera un cambio en tu conducta Claro. hacia evitar o retrasar el inicio de alguna condición.
algunos estudios muestran que no siempre es así. Hay personas que teniendo toda la información no logran hacer un cambio de conducta, otras personas sí, otras personas se angustian y tienen un resultado que es normal, pero también se dejan estar un poco esas personas pensando que ya no tienen riesgo, siendo que eso es una información parcializada. Solo descartamos una causa de enfermedad, no todas. No es posible, no existe un test que yo pueda detectar todas las posibilidades de enfermedades con base genética. Eso muchas personas también preguntan, hacer un estudio genético en personas que no tienen nada no tiene sentido, si no tiene que estar enfocado en alguna condición familiar. Estamos conversando con el doctor Guillermo Layson, médico genetista clínico del Centro de Genética y Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, al propósito de esto que ha estado tan sobre la mesa, que son los test genéticos predictivos. Pero saliéndonos de ahí, doctor, y volviendo a los test genéticos con enfermedades que ya tienen alguna manifestación, ¿cómo nos ayuda o hasta qué punto nos puede ayudar la genética a resolver de mejor manera ciertos temas, a tener mayor calidad de vida, a mejorar tratamientos, por ejemplo? Estoy pensando, la genética tiene posibilidad de detectar el origen de determinado tumor y ayudarnos en un tratamiento más efectivo que otro. ¿Cuál es el alcance que tiene la genética en eso? Bueno, la genética para otro tipo de condiciones, no en el ámbito predictivo, sino en el diagnóstico y pronóstico, tiene muchas utilidades. La parte tumoral, que es lo que es recurrente en esta conversación, pero muchos ejemplos se dan ahí. Dependiendo del tipo de cambios genéticos que ocurrieron en el tumor, es posible enfocar mejor el tratamiento, cambiar, decir este tratamiento va a funcionar, este otro no va a funcionar, y por lo tanto también tener información sobre el pronóstico. Se sabe que además que hay en cáncer, aunque parece ser una sola enfermedad, en realidad hay varios subtipos en base a los distintos cambios genéticos. Y según el cambio genético, el tratamiento puede ser completamente diferente. Y eso es lo que se llama la medicina personalizada. Tratar de hacer un tratamiento a la medida de cada paciente en base a estos cambios genéticos. Claro, yo le menciono los tumores y el cáncer porque tanto que hablamos de cáncer en esta última época, no hemos dicho que en los próximos, o sea, nosotros han dicho que en los próximos 20 años el cáncer va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Pero qué otras cosas? Bueno, actualmente hay fármacos que están hechos según el cambio genético que tiene el paciente. Por ejemplo, en fibrosis quística. Los pacientes que tienen cierto tipo de mutaciones son candidatos a un tratamiento nuevo que existe en realidad ya unos tantos años, pero que en ellos se ha demostrado efectividad y no en otros cambios genéticos, pese a que la enfermedad es la misma. También se ha visto en casos de tallas bajas, como la hipocondroplasia, que es una talla baja no tan severa, que pudiera tener efectos ciertos medicamentos cuando está presente la mutación más común y no cuando se desconoce la causa molecular, etcétera. Puede haber muchos cambios de aquí en un futuro cercano. Va a depender mucho de conocer la base molecular de la patología para enfrentar el tratamiento. Y el pronóstico también puede cambiar según eso. Aquí un auditor me pregunta por CADASIL, por el síndrome de CADASIL, que lo padece su hermana. Y me dice, ¿es posible esa enfermedad puntual detectarla de manera predictiva con un test genético? Bueno, es importante si es que hay una persona afectada a una enfermedad genética. CADASIL es una enfermedad que se presenta principalmente en adultos y que puede desencadenar accidentes vasculares, algo que es progresivo, degenerativo. En ese aspecto, con daño que va acumulándose de tipo neurológico principalmente. Cualquier enfermedad degenerativa. Claro, con componente neurológico, y que se conoce la base molecular, se conoce qué gen lo causa, y eso se puede estudiar. Pero siempre hay que partir de la persona que está afectada para estudiar el resto. En este caso que está su hermana con esta enfermedad y un componente de la familia que lo tiene. Lo ideal siempre es ofrecer el estudio a la persona afectada, porque es donde tenemos la posibilidad de encontrar algo. Perfecto. Y una vez conocida esa mutación, esa variante, se puede estudiar el resto de la familia. Si no conocemos la variante, es difícil estudiar a una persona que no tiene la condición. Doctor, ¿qué acceso se tiene en un país como Chile a la genética, a los estudios genéticos, a todo lo que hemos estado hablando durante esta mañana? Por un lado están los servicios médicos genéticos. En Chile no somos muchos genetistas clínicos, que somos los médicos que nos dedicamos a la enfermedad genética. Que atienden en consulta, digamos. Consulta, ya sea en hospital, en alguna clínica, son alrededor de 25 o 30, siempre fluctúa esa cifra en eso. ¿En Chile? En Chile, la mayoría concentrada en la región metropolitana. ¿Y por qué? Para variar. ¿Y por qué tan poco? Porque, bueno, yo creo que es multifactorial, no hay una sola causa. Imagino que mucho desconocimiento de los colegas o de las personas que están formándose en la escuela de medicina. En las distintas escuelas de medicina no es muy homogénea la educación en genética, entonces quizás depende cómo se enfrenta a ese momento. Las personas están bien informadas de las opciones que tienen.
En todo caso, en todas partes del mundo ocurre lo mismo. La genética, en la parte de genética clínica no es muy desarrollada, no somos muchos. Y lo otro, asesoramiento genético, asesores genéticos. En Chile tampoco existe la carrera de asesor genético. Disponemos de una profesional que trabaja en Chile, pero que se formó en Estados Unidos, donde habitualmente hay. Por lo tanto, primero es tratar de, si el médico no está muy imbuido en el tema genético, pasar por el asesoramiento genético con un especialista, un genetista clínico, una asesora genética. Y los test genéticos han ido aumentando por lo mismo, hay distintas capacidades de acceso. El problema no es eso, porque existen. Si no se hacen acá en Chile, se pueden mandar al extranjero. El problema es que son costosos muchos de ellos y no están cubiertos por ningún tipo de seguridad, o sea, no tienen Ni código de auge, ni FONASA nada. ni nada, no están la mayoría no están en el auge y lamentablemente los últimos años se hizo un esfuerzo por incluir exámenes genéticos entre los códigos de FONASA, que puede servir para base para la ISAPRES también, pero por cosas presupuestarias no se No pudo se hizo. incluir este año. Y debieran estar a su juicio. Hay muchos de ellos que tienen que se pueden tomar medidas con los pacientes, ya sea no solo el diagnóstico, sino con fines terapéuticos que debieran estar necesariamente incluidos. En otros países los pacientes tienen acceso a estos exámenes y cobertura universal a estos exámenes, lo que no ocurre acá. Oiga, y bueno, es una realidad que se repite en varias escenas con la salud en Chile, esto de los costos que hacen que sea imposible el acceso para gran parte de la población, pero a su juicio es importante que eso se vaya extendiendo, que eso vaya cambiando, a propósito de lo que estamos hablando acá, de la importancia que puede llegar a tener, no solo en curar una enfermedad eventualmente, pero sí en mejorar calidad de vida, sí ayudar en los tratamientos, sí. Sí, nuestro país ya pasó hace mucho tiempo una transición de la enfermedad, ya dejan de ser infecciosas, sino que empieza a ser más de componente crónico. Muchas de ellas son de origen genético. Por lo tanto, y cada vez la información está disponible para todos. En Internet uno puede encontrar información para todo, entonces los pacientes empiezan a exigir cada vez más la posibilidad de hacerse estudios, porque existen, saben que existen. Pero O aparecen estos casos como el de Angelina Jolie, que claro, esto no es una famosa, reconocida, que claro, hace noticia a nivel mundial y uno dice, wow, hay un test claro. genético predictivo. Claro, y a algunas personas le puede servir, a otras quizás no, pero tiene que pasar por una sesión. Pero los que sí necesitan muchas veces están limitados por el costo y porque nadie les reembolsa ese costo. ¿Cuánto cuesta un test genético predictivo en promedio? Claro, hay distintos valores, pero parten habitualmente sobre los 500, $1.500 hacia arriba y pueden superar largamente los $3.000 en algunos casos de cáncer de mama, la empresa que se dedicó a hacer eso, sobre $3.000 cuesta ese estudio. $3.000 que vendrían siendo en chileno, o sea, en 2 pesos, millones, 2 millones de millones pesos. 100, 2 millones y tanto, no sé, Wow. dependiendo cuánto está el dólar hoy día. O sea, es un costo. Sí, claro. Ha bajado el dólar entonces. Abajo, allá. Ha bajado poquito, pero ha bajado. Entonces es un costo inaccesible Para una muchas buena parte familias de es la así población. inaccesible. Nosotros como higienistas tenemos redes de contacto y logramos muchas veces hacer algún estudio, sobre todo en los hospitales, para que los pacientes accedan, pero no siempre es posible, cada vez menos posible, porque los exámenes ya están tan expandidos en el mundo que nadie lo está ofreciendo hacer en forma Me gratuita. preguntan por aquí, doctor, estas que les hemos denominado enfermedades raras, que cada vez aparecen más, que es como un caso cada 100.000 personas, un caso en 1.000.000 de personas. ¿Tienen en su mayoría un componente de falla genética? Se describe alrededor de 8.000 condiciones, así como el número más alto de condiciones raras, siendo el 80% aproximadamente de origen genético. De estas enfermedades Estas raras, que son menos de uno cada 2.000 personas en la población, aproximadamente. Y dicho de paso, el 29 de febrero se celebra el Día Internacional de Enfermedades Raras para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengamos El en 29 de cuenta, febrero, un día que también no es común en el No, calendario. claro, es un día raro. Claro, Es un pero día raro en el bisiesto, por sentido lo pronto. infrecuente también. Claro. Ese es el sentido que se le da en otros países a la condición de raro. Y la mayoría son de ¿Cuál era el causa porcentaje? genética. Alrededor del 80% son de causa genética. Altísimo. Claro, y muchos de ellos no tenemos la posibilidad de estudiarlos, sino que nos quedamos con la impresión clínica solamente y tratar de ayudar a los ¿Y ese 20% pacientes. que resta responde a cualquier otra condición? Digo? Pueden ser condiciones infecciosas. Uno estrictamente podría considerar algunas cosas que salen mucho en la prensa, como por ejemplo el virus Zika, por ejemplo, sería una enfermedad rara. Por la ¿sí? definición, sí, porque afecta a menos de 1 en 2.000 la población. ¿Cuántas enfermedades Zika hay? Ya. O sea, lo raro tiene necesariamente que ver con la frecuencia. Con la con frecuencia, ocurrencia. claro. Incidencia se dice, ¿no? La incidencia se refiere a los casos nuevos en la población. Se refiere más a la prevalencia, cuánto hay afectado al mismo tiempo en la ¿Y ha población. aumentado el número de enfermedades raras o infrecuentes? Las que son de causa genética en general tienden a mantenerse a nivel estable, no hay muchos cambios. Lo que pasa es que ahora se conocen más por los avances, pero siempre han existido muchas Pero de ellas. hablábamos del Huntington como una. ¿Cuál otra podemos mencionar como una enfermedad esta infrecuente con origen genético? Pasando por muchos tipos de cáncer hereditario, de colon, de mama, de tiroides,
enfermedad de Alzheimer también tiene un componente genético, enfermedades degenerativas más raras, ataxia espinocerebelosa, etcétera, enfermedades que en realidad podría dar un listado gigantesco, interminable, y por otro lado tenemos enfermedades que se presentan desde la infancia, como la condroplasia, el síndrome, muchos síndromes que no vale la pena. Sí, claro, son muchísimos, doctor, pero cuando yo digo de componente genético, por ejemplo, aparece uno de estos síndromes raros en un hijo. Ujú. Eso no significa necesariamente que la mamá o el papá lo hayan tenido, porque a lo mejor ninguno de los dos lo tiene y el Ujú. hijo aparece o nace con esta enfermedad Justamente, infrecuente. hay mucha confusión en los términos genético, hereditario y congénito. Por ejemplo, Exactamente. hereditario significa que fue traspasado de un afectado a otro, de un padre a un hijo. ¿Ya? Pero hay muchas condiciones genéticas en que la afección es tan severa que el individuo fallece tempranamente en la vida, incluso in útero, puede fallecer en la infancia o antes de la edad reproductiva, entonces no se hereda. Todos los casos son nuevos. Ya. Entonces, enfermedad genética sí, pero no tiene una herencia. ¿Y congénita? Congénito significa que está presente desde el nacimiento y puede o no ser genético. De Ya. hecho, las microcefalias supuestas por Zika serían congénitas también, pero no genéticas, Perfecto. porque están presentes desde la etapa intrauterina. Ujú. El doctor Guillermo Laison contestando todas nuestras dudas, nuestras preguntas, médico genetista del Centro de Genética y Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctor, muchísimas gracias por No, estas muchas gracias a usted explicaciones. por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Gracias.